principio habíamos quedado con un remanente de hueso que era el tarso y el pie. Y no vamos a hacer tanto detalle a nivel del tarso porque algunas de las cosas, algunos de los accidentes que presentan el tarso, que son complejos, sobre todo a nivel de talo y calcáneo, se van a ir viendo en relación cuando vayan analizando musculatura. Entonces, no lo vamos a aumentar en esta complejidad, solamente vamos a presentarle los huesos de la región. El tarso se compone de un conjunto de huesos, dos huesos, todos cortos, pero algunos más grandes que otros. El hueso que es principal en una vista superior es este, que se denomina ex astrágalo, ahora talo o talus. El talo es un hueso que presenta varios procesos que van a ser algunos mediales, otros laterales, pero creo que la porción más importante de recalcar es esta, que es la cabeza del talo, que se va a articular con otro hueso importante, que es el hueso navicular, parecido al hueso navicular del carpo, pero en este caso navicular o escafoides del tarso. Tiene entonces una cabeza, un cuello y un cuerpo, y en su cuerpo, en su porción más superior, una cara articular, que es una tróclea, que se va a articular con la tibia, con la superficie articular de la tibia, y que además va a articular por lado y lado con los mayores de la fíbula y la tibia. Acá podemos ver ese otro hueso que está articulado por debajo, ¿cierto? Inferior a él, que es el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es un hueso que presenta 2 y a veces 3 centros de osificación. Sigue siendo un hueso corto, pero a mí me parece más bien un hueso irregular, ¿cierto? Es un hueso irregular que presenta un proceso importante atrás, que es el proceso tuberosidad del calcáneo, la tuberosidad del calcáneo, y un proceso por anterior, que es el tubérculo del calcáneo. También presenta caras articulares, varias caras articulares para los distintos huesos que nos vamos a ver ahora. Y hacia anterior dijimos que este era navicular, y después tenemos un conjunto de 3 huesos pequeños que son las cuñas, ¿cierto? La primera cuña, que es medial, la segunda cuña o intermedia, y cuña lateral o cuña tercera. Siempre se numeran de medial a lateral, ¿ya? Y medial siempre se debe ver como el primer dedo, ¿ya? O dedo alux, que es el dedo gordo del pie. Por lo tanto tenemos primera, segunda, tercera cuña. Aquí tenemos un hueso que se articula con el calcáneo, con el extremo más anterior del calcáneo, que es el cuboides. ¿Tiene otro nombre de cuña? No que yo conozca. Bien, acá estamos viendo un tarso articulado, ¿cierto? Donde podemos analizar que este hueso es el hueso talo y este hueso corresponde al calcáneo. La tuberosidad del calcáneo después va a tomar inserción con un tendón, antiguamente denominado tendón de Aquiles, ¿cierto? Ahora denominado tendón calcáneo. El tendón calcáneo. Allá se ve su articulación con el cuboides. La articulación con el navicular corresponde con el talo es el que propone la tróclea, y la articulación con las dos estructuras que son malleolares, y entre uno y otro, entre talo y calcáneo, dejan un surco que se va a ver como hueso separado y también como hueso articular para el paso de un tendón del músculo flexor largo del dedo alux, que es un músculo muy importante que vamos a ver por la región. Acá estamos viendo de nuevo la región articular, pero hay una cosita que llama la atención en sus articulaciones. Ambos huesos, el talo y el calcáneo, presentan 2 superficies articulares que son recíprocas para ellos. Es decir, una superficie articular que es posterolateral y una superficie articular que es anteromedial. Es decir, que sus superficies articulares están inclinadas, de tal forma de que entre una y otra dejan un surco que articulado finalmente dejan un canal, ¿cierto? Un canal para el paso entonces de este tendón para los músculos del pie. Aquí de nuevo estamos viendo talo, calcáneo, esto sería cuboides, navicular, primera cuña, segunda y tercera cuña. La primera cuña normalmente es la más grande, ¿ya? Aquí no se ve tanto, ahí se ve mejor, pero la primera cuña es la más grande. En relación a los metatarsianos, diríamos que se asemejan muchísimo a los metatarsianos y que son
huesos largos que tienen epífisis, diáfisis, que mantienen superficies articulares lisas o caras articulares en su epífisis proximal, y unas cabezas o cóndilos más bien articulares en su superficie más distal o su epífisis distal. Lo mismo para las falanges, que mantienen una estructura muy similar en relación a las falanges de los dedos de la mano, y que se cumple lo mismo que habíamos analizado con respecto a que la segunda falange del primer dedo no existe. Ahí entonces estamos viendo talos. Ahí estamos viendo la porción del calcáneo. Ahí estamos viendo el navicular, que está siempre por medial. Fíjense la superficie y la vista. Ahí estamos viendo el cuboides, la primera cuña por medial, segunda cuña, tercera cuña, cocuña medial, intermedia y lateral. Por lo tanto, los huesos de pie se van a homologar a los huesos de la mano, ¿cierto? Aquí vamos a enumerar los huesos de metatarsianos del primero al quinto, de medial a lateral, haciendo ver entonces que el primer metatarsiano corresponde con el dedo hallux, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Finalmente, las falanges, que se van a enumerar también en relación al primer dedo, por lo tanto también se van a enumerar de medial hacia lateral. Hubo primeras falanges, segundas falanges, el primer dedo no posee segunda falange, y tercera falange para los dedos del pie. Aquí se puede ver una radiografía donde vemos huesos distintos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban estos? Huesos sesamoideos, ¿cierto? Huesos sesamoideos que van en relación al tendón. Por lo tanto, eso no es una fractura ósea, esos son huesos totalmente normales. Se pueden ver mejor en la radiografía, ¿cierto? Ahora, si van en relación al primer dedo, estamos bien. Si vamos en relación a otro dedo y además dan clínica, ahí estamos mal. Ahí podríamos hablar de algún tipo de osificación que sea patológica, o alguna fractura, o alguna otra cosa. Ahí estamos entonces con relación al esqueleto apendicular. Pero la idea no era tratar eso hoy. Hoy vamos a hablar de los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo merecen un apartado especial porque se complejizan un poco más en relación a los huesos que se denominan el esqueleto axial y apendicular. Los huesos del neurocráneo son 8 piezas óseas que son bastante irregulares y complejas en sus descripciones, porque muchos de los elementos neurovasculares que van a ir dentro del encéfalo y algunos que van a estar del esplagmocráneo o de la cara, ya sea de la cara superficial o de la cara profunda, dejan registros de sus pasos a través de ciertos centros de osificación. Lo primero que vamos a decir es que algunas veces vamos a hablar de huesos compuestos, forámenes compuestos, y otras veces vamos a decir que son forámenes simples. ¿Qué significa un término u otro? Un foramen simple se lo debe imaginar como dos centros de osificación que se encuentran dentro de una pieza ósea. Es decir, una pieza ósea que podría tener una plantilla cartilaginosa, ¿no es cierto? Se está osificando, se encuentran y entre medio pasa un nervio, una arteria, una vena y deja un espacio. Y eso es un foramen simple. Pero cuando dos huesos distintos se encuentran sus centros de osificación y pasó una estructura neurovascular, entonces como está conformado por dos piezas óseas, hablaremos que son forámenes complejos o forámenes compuestos. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando estemos con un cráneo desarticulado, ese foramen se va a desarmar y se va a transformar en un foramen que va a ser como más bien un surco, ¿cierto? O podría ser un canal, o podría ser una hemicendilla, pero la mitad de una estructura. Y cuando está articulado se vuelve de nuevo como un foramen compuesto. ¿Se entiende? Bien. El cráneo general, la vista del cráneo general, se puede evidenciar que existen un conjunto de estructuras óseas que protegen el encéfalo, que nosotros lo llamamos neurocráneo. El neurocráneo se divide en una estructura basal, que se va a denominar base de cráneo, y una estructura que es más abultada, que lo llamamos calota o bóveda craneal.
La calota o bóveda craneal mantiene una característica muy interesante. Es la que mantiene la osificación membranosa. Por lo tanto, la bóveda craneal o la calota es de osificación membranosa. En cambio, la base del cráneo, la mayor parte de la base del cráneo tiene osificación cartilaginosa, porque la base del cráneo no puede ser tan modificable, ¿no es cierto? Porque por ahí van a pasar nervios importantes, nervios del tronco del encéfalo, venas que son relevantes para el retorno venoso que va a ir hacia el cuello, arterias que tienen que ser precisas en su recorrido, por lo tanto la base del cráneo no se puede modificar. Eso es lo que nos da la osificación cartilaginosa. Es decir, que esta estructura mantiene una osificación por una plantilla cartilaginosa y el resto osificación membranosa. Por lo tanto, vamos a tener que los huesos del cráneo tienen osificaciones mixtas. Algunas porciones van a ser cartilaginosas y algunas van a ser membranosas. Y después tenemos que bajo la base del cráneo nos encontramos con este esqueleto que corresponde al esplacnocráneo o viscerocráneo, o también los huesos de la cara. Y los huesos de la cara van a tener sus complejidades propias. Nosotros no vamos a hablar de esto, pero diremos que está constituido por una mandíbula, que es un hueso irregular, complejo, de osificación cartilaginosa, una osificación bien compleja, con varios centros de osificación. Es un hueso que tiene un cóndilo, una escotadura en relación al cóndilo, una escotadura sigmoidea, un proceso que se denomina proceso coronoide de la mandíbula, una rama, que es toda esta región que se denomina la rama o porción vertical de la mandíbula, no maxilar inferior, eso está malo, no existe el maxilar inferior, existe la mandíbula. ¿Ya? Muchas veces, en muchos congresos, en muchas exposiciones, médicos, dentistas, de todo ámbito, habla entonces del maxilar superior y el maxilar inferior. Entonces, esa persona claramente no maneja nada de anatomía. El maxilar inferior no existe. Lo que existe es una mandíbula, ni siquiera fue un término, ni siquiera le puedo decir que es un término antiguo o es un epónimo, nunca existió. Ese término fue mal traducido por libros y no tiene nada que ver en relación a la terminología anatómica. Por lo tanto, usted siempre dirá mandíbula. Esta rama mandibular además se proyecta como una línea ahí hacia el cuerpo de la mandíbula, que es esto. El que proyecta el cuerpo, proyecta estos procesos alveolares y donde se van a insertar las piezas dentales, que las piezas dentales son un apartado, digamos, independiente, es un tratado independiente, y esta línea que se va a denominar la línea oblicua externa, que va a constituir una línea de demarcación de corticalización ósea para poder manejar la distribución de las fuerzas de la masticación y que se distribuye hacia anterior y hacia el cuerpo de la mandíbula, que está mucho más preparado para poder manejarlo. Y en relación a los premolares vamos a encontrar un foramen que se denomina foramen mentoniano, el cual da paso a un nervio que se denomina nervio mentoniano, que es parte del nervio mandibular, que es parte de la tercera división del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. O sea, un nervio importante. Por lo tanto, el nervio mentoniano se proyecta a través de ese foramen. Es constante, el foramen mentoniano siempre existe. Después tenemos este hueso, que es hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso irregular, totalmente, de osificación cartilaginosa. Está compuesto por varios procesos, pero el más importante de ellos a lo mejor es el proceso ascendente del maxilar, porque el proceso ascendente del maxilar va a constituir parte de la cavidad orbitaria y parte de la cavidad nasal. Y además se va a articular de manera muy estratégica con el hueso frontal y también con el hueso frontal y con el hueso lagrimal, para constituir después algunas celdillas, y también con el hueso etmoides, para constituir algunas celdillas importantes. Entonces, proceso ascendente del maxilar. También tiene un proceso palatino, el que va para el paladar, un proceso palatino del hueso maxilar, y una espícula ósea hacia anterior que se denomina la espina nasal anterior, a pesar de que eso no es hueso nasal, pero ahí se proyecta la nariz, por lo tanto se denomina espina nasal anterior. Y la abertura que deja en conjunto con los huesos nasales, que son eso, se denomina abertura piriforme, porque si usted la ve por anterior, verá que es igual a una pera. Por lo tanto, la estructura se va a denominar el espacio
la abertura piriforme, pero eso es una estructura articulada, ¿cierto? Que se da cuando está articulado. Ese hueso que está en rojo es el hueso lagrimal. El hueso lagrimal también es importante de la perspectiva de cómo se constituye la órbita, puesto que en él se van a insertar estructuras cartilaginosas para poder contener el saco lagrimal y las estructuras que van a fabricar las lágrimas y van a contener las lágrimas. Por lo tanto, el saco lagrimal, la glándula lagrimal, que va a estar al otro lado, va a estar por acá, va a llevar conductillo de comunicación y van a llevar a un resguardo de lágrimas para que esté en relación a ese hueso, un hueso estratégico para la conformación de la órbita. Este hueso también es estratégico para la conformación de la órbita, es un hueso estructural, se llama cigomático, antiguamente denominado malar. El hueso cigomático es un hueso que también tiene un conjunto de procesos. Tiene un proceso frontal, porque mire cómo se une con el hueso frontal. Tiene un proceso frontal, tiene un proceso cigomático del hueso cigomático. Tiene que ser así porque esto se llama proceso cigomático. Por lo tanto, tiene un proceso cigomático del hueso cigomático que se articula con el proceso cigomático del hueso temporal. Y tiene un cuerpo que se va a articular con el maxilar. Y además está levemente perforado por dentro para constituir en conjunto con el hueso maxilar una cavidad amplia que se denomina seno maxilar en la superficie interna, en la estructura interna de estos huesos, entonces están huecos. Porque sería ilógico mantenerlos densos, porque son huesos muy robustos, por lo tanto están perforados, ¿ya? Hay un hueso de la cara aquí que no se ve, que es el hueso palatino, solamente se puede observar cuando se extrae la mandíbula y usted puede observar el cráneo, una vista inferior, y usted puede ver el hueso palatino, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces lo que estábamos analizando como base de cráneo. Aquí se puede ver la calota y por acá los huesos de la cara, ¿cierto? En relación a otro hueso importante de la cara, que nosotros lo vamos a nombrar, pero no es del neurocráneo, es de la cara, es el hueso Bomer. El hueso Bomer se va a articular con el hueso esfenoides de una manera muy particular a través de un tipo de sutura especial, un tipo de fusión especial que se denomina esquindilesis. Y la esquindilesis solamente se da ahí, ¿cierto? La esquindilesis es un tipo de sutura macho-hembra. Uno presenta un surco, el otro presenta un proceso óseo y entre los dos se articulan y después se fusionan. Entonces, el hueso Bomer va a formar la porción más inferior de lo que nosotros conocemos como el tabique nasal. Fíjese cómo se conforma el tabique nasal, una estructura ósea y un conjunto de estructuras cartilaginosas que aquí no se ven. Por lo tanto, es un hueso muy importante para la formación del tabique nasal, que cuando se fractura, como es una lámina, un hueso laminar, se fractura, entonces se desvía el tabique inmediatamente. Y se va a articular también con el maxilar, con la superficie interna, y aquí está el pequeño hueso palatino, que es una maravilla de ingeniería, porque todo se estructuró para dejar un pequeños espacios para que se instale un hueso que tiene un conjunto de procesos, que no es esto, no es que se vea como cuadradito, tiene procesos para todos lados, y ese hueso estratégico va a terminar de conformar cavidades de un cráneo articulado. Entonces después hablaremos de una fosa pélvico-palato-maxilar que está constituida por parte de ese hueso, pero usted va a conocer solamente las porciones del neurocráneo. Entonces yo les pido después que usted averigüe cómo se conforma el hueso palatino, cuál es el proceso piramidal del hueso palatino, cómo se constituye la lámina vertical del hueso palatino, la lámina horizontal del hueso palatino, por qué es un hueso que está invertido de manera cortada o truncada y que tiene una base piramidal. Y además va a articular con huesos del neurocráneo y va a articular con huesos de la cara. Es un hueso complejo. Y además no se ve. Bien. Neurocráneo. El neurocráneo se conforma, dijimos, por una osificación que es bien particular. El neurocráneo, y específicamente lo que conforma la calota, va a tener una osificación membranosa. Y ahí se pueden ver algunas de las membranas, ¿cierto?, que están en un esqueleto infante, en el que podemos observar que las porciones más periféricas de estos huesos van a dejar estos vestigios, ¿cierto?, en un principio, que van a ser
regiones membranosas que después se van a conformar en suturas. Y esas articulaciones que están mediadas por esas membranas van a formar parte de un tipo de articulación que nosotros vamos a denominar articulaciones fibrosas. Y las articulaciones fibrosas tienen una característica muy importante, muy especial, no se mueven. Y las articulaciones, usted sabe, bueno, no tenemos clase de articulación aún, pero las articulaciones están hechas para moverse. Y bueno, entonces, ¿por qué hacer una articulación como esta si después no se va a mover? Lo que pasa es que las articulaciones de tipo membranosa, fibrosa, se mueven en un principio de una etapa y después ya se fusionan y no se mueven porque no lo necesitan. Pero se tienen que movilizar cuando se nace para poder traslapar los huesos, o sea, deforma el cráneo y se vuelve a armar el cráneo cuando se nace. Y eso es una verdad muy absoluta. La mayoría de las personas piensan que los bebés nacen así perfectitos. Y no, los bebés nacen con una cabeza deformada. Y va a depender del trabajo de parto, etcétera, cuánto se traslapen los huesos. Por supuesto que en una cesárea no pasa eso, ¿cierto? Entonces, pero es un proceso fisiológico, es un proceso normal. Y cuando un bebé nace por parto normal, o un parto vaginal, uno ve el bebé y tiene la cabecita el primer día o los 2 días, una cabeza así como un huevito o una cabeza como deforme, y uno dice, bueno, la mayoría de las personas dicen, qué lata que el niño salió con una placa de espalda. No, el niño en 4 días va a estar impecable, si eso es un traslape fisiológico, después no pasa nada. Por lo tanto, esas estructuras son importantes y los puntos de unión van a tener nombres precisos, haciendo ver que la unión de los huesos frontales con los huesos parietales se va a denominar brecma o sutura bregmática, y la posterior se va a denominar lambda o sutura lambdoidea. A nivel de la configuración anterolateral de la incorporación de los huesos del cráneo se va a denominar terium, y por posterior o posterolateral otra estructura de formación de donde se confluyen las suturas que se va a denominar asterium. Por lo tanto, el brecma, el lambda, el terium y el asterium son puntos de encuentro de suturas del cráneo. ¿Cuál es la importancia de una y de otra? Lo que pasa es que son puntos cefalométricos medibles en un estudio imagenológico, entonces uno puede saber cuánta distancia tiene uno de otro, etcétera. Son puntos precisos y no se mueven. Y por lo tanto uno puede hacer estudios cefalométricos imagenológicos con puntos como este. Vamos diciendo 4, pero hay como 80 puntos solamente en el cráneo, ¿ya? Pero el asterion y el terion son importantes. Y el terion, sobre todo, más aún, porque es un punto muy delgado de osificación que queda en relación a la sien en el cráneo adulto. Es delgado, se puede fracturar y además van pasando estructuras neurovasculares importantes de manera vertical. Por lo tanto, es uno de los puntos por los cuales se fracturan en el adulto y se producen los hematomas extradurales. Fontanella, entonces. Base de cráneo. La base de cráneo se conforma por 3 regiones. No estamos hablando de huesos por separado, estamos hablando de regiones cuando usted ve un cráneo articulado. Una región anterior que se denomina fosa craneal anterior, una fosa posterior que se denomina fosa craneal media, hasta ahí miren todo eso, fosa craneal media, y una región que casi está delimitada por el hueso occipital, que es la fosa craneal posterior. Es importante porque en algunos momentos le van a decir, mire, tiene un tumor a nivel de la fosa craneal media en el proceso clinoideo medio. Entonces, ¿cuál es ese? Si yo estudié cráneo por separado, yo me acuerdo algo del esfenoide por acá. ¿Sí? Bueno, esto es algo que usted debe saber. ¿Cómo se delimita hasta dónde llega una fosa craneal anterior, media y posterior? La fosa craneal media, fíjese cómo está constituida, fosa craneal anterior está constituida por el hueso frontal y por el hueso etmoides, que es un hueso pequeñito, un poco, casi diríamos, insignificante en relación al resto de los grandes huesos del neurocráneo. Pero los venenos vienen en frascos chicos. Ese hueso es complejo. El hueso, la fosa craneal media
está conformada en su gran mayoría por el hueso esfenoides, que es este, y gran porción por el hueso temporal, sobre todo por la porción petrosa, que significa esta, la porción petrosa del hueso temporal. Y además por parte del hueso parietal. El hueso occipital conforma la gran fosa craneal posterior, y la fosa craneal posterior aloja el cerebelo y parte del lóbulo occipital del cerebro. Hueso frontal. Una cosa es hablar de un cráneo articulado, que créame, es interesante hablar de un cráneo articulado y hablar de unas fosas craneales o espacios comunes de cara y cráneo, o fosas que se van conformando una vez que están articuladas. Pero para poder imaginar eso, usted debe saber un cráneo desarticulado. Un hueso del cráneo que usted lo va a analizar por completo, por todas sus caras, para que usted después entienda cómo cuando se articulan conforman otras estructuras. Por lo tanto, una estructura que usted va a conocer en un cráneo desarticulado puede desaparecer y conformar otra en un cráneo articulado. De tal forma de que los nombres van a empezar a ir variando cuando se van articulando. El hueso frontal conforma la región anterosuperior, el macizo de cráneo de cara y cráneo. La región tiene o está conformada por dos grandes regiones. Una región abultada, que se denomina abultada, digamos, en extensión, esto, que se denomina la escama del hueso frontal, porque pareciera una escama, ¿cierto? Una estructura plana, larga, y una estructura basilar, o base, y que nosotros la vamos a llamar estructura etmoide o porción etmoide frontal. La etmoide frontal, que es esto, y una región orbital, que es esta, porque está en relación a la órbita, ¿se da cuenta? Por lo tanto, tengo una región que está en relación nasal y otra que está en relación orbital. La región nasal, lo que está en relación a la región nasal, se llama región etmoidofrontal. Etmoidofrontal. Y la región más lateral, la región es orbital. Y una estructura amplia que es la escama. La cara anterior del hueso frontal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la región anterior? Vamos a encontrar primero un hueso que es irregular en su forma, es un hueso plano, es un hueso que es mediano, impar, que se ubica en la región anterior del cráneo y que está conformado por dos regiones. Además, mantiene por superior un margen que es dentado y que va a articular con los huesos parietales para conformar una sutura. Por lo tanto, una sutura dentada. Por lo tanto, mantenemos este margen dentado en un hueso adulto. Además, un conjunto de estructuras que están desde la línea media hacia la periferia en su cara anterior. Primero, encontramos una línea, aquí no se ve, pero créanme que existe una línea así como esto, pero que se proyecta un poquito más, que se va a denominar la sutura metópica. La sutura metópica. O también denominada sutura mediana del frontal. La sutura mediana del frontal se proyecta de manera lineal, ascendente, y luego se pierde o se va de un lado a otro y termina en un tubérculo, pero poco perceptible, que se denomina glabela, que más o menos estaría a nivel del 14, ¿ya? La glabela. Y esta línea, cuando se desvía, comienza a demarcar dónde terminó la osificación cartilaginosa y dónde comienza la osificación membranosa. Porque en el momento que comienza a desviarse de la línea media es porque se empieza a modificar por el ambiente. Por lo tanto, ese es el punto exacto donde se modifica el tipo de osificación y decimos que la escama del hueso frontal es de osificación membranosa. En cambio, la base del hueso frontal es de osificación cartilaginosa. Inmediatamente, usted tendrá que detectar de que la base se modifica muy poco, pero la escama tendrá estructuras mucho más variables y mucho más modificables. Luego de esas dos estructuras que están en la línea media, veremos que existen dos grandes eminencias, que aquí no se puede ver porque están en dos dimensiones, pero son dos grandes eminencias que nosotros las podemos palpar y que se denominan las eminencias frontales laterales, ¿cierto? Las eminencias frontales son dos estructuras corticalizadas
sobre todo en su superficie externa, y van a servir de parachoques, un parachoque real para los golpes que se puedan estructurar, digamos, dentro del cráneo. Así como algunos también existen a nivel lateral de otros huesos. Porque es una área resistente, ¿ya? Y está dada para proteger otras regiones. Después tenemos que algunos cráneos presentan esto. Un surco, que se denomina surco innominado del frontal, y un foramen, que también se denomina foramen innominado, es un foramen accesorio, es un foramen inconstante, que puede estar en un lado, puede estar en ambos lados, puede no estar. Pero cuando está es importante porque pasa por él una vena emisaria. Una vena emisaria significa una vena que está interactuando con el exocráneo, fuera del cráneo. Está interactuando entre exocráneo y endocráneo, dentro del cráneo. Por lo tanto, una vena emisaria conecta exocráneo con endocráneo. Eso significa de que si yo inoculo, por ejemplo, anestésico, fármaco, anestésico es más común en esta región, por ejemplo, por una herida de la región frontal, bueno, tendré que tener cuidado de si existe algo como esto, o por lo menos saber que puede existir, porque si me encuentro con un foramen y yo paso hacia el otro lado, estoy adentro del cráneo. Y entonces ese anestésico yo lo podría inocular dentro del cráneo, a nivel de las meninges, que sería un error. O además, o podría pasar que yo desgarrara una vena y que empezara un hematoma que iría hacia exocráneo o endocráneo, y si además se infecta, mantendríamos una infección hacia endocráneo que finalmente terminaría en una meningitis. Por lo tanto, saber de que puede existir estos foramen y surco innominado es importante. A nivel más inferior, más o menos por aquí, existe una estructura que se denomina el arco superciliar. El arco superciliar es un área robusta, amplia, que se va a ubicar en la región de la frente, pero por inferior, un poco más superior que la órbita, y que va a servir en su sector mediano y en la línea media o cercano a la línea media, inserción para músculos faciales y para hacer tracciones y musculatura que va a generar mímica. Por lo tanto, los arcos superciliares son importantes también para choque y de protección para el bulbo ocular. Es decir, que una estructura que si nosotros vamos a estar sometidos a un choque, a un golpe, lo que sea, es muy difícil lesionar el globo ocular. Muy difícil. Porque siempre está este tipo de estructuras como el arco superciliar para que usted se pegue y le duela además mucho, porque está muy bien inervado, para que usted arranque del lugar y saque la cabeza inmediatamente. Por lo tanto, las lesiones del bulbo ocular son raras. Normalmente las lesiones son periféricas. A una persona, un boxeador, le dan un combo en el ojo y no le pasa nada al bulbo ocular. ¿Qué es lo que pasa? Empieza con un hematoma, que más bien es una equimosis en la región supraorbitaria, o la región lateral, o la región inferior, pero en relación al margen orbitario, y no en relación al bulbo ocular. Tendríamos que inocular, ¿cierto?, un palo para poder dañar el bulbo. Inferior a esa estructura nos encontramos con este margen, que se denomina margen supraorbitario. Margen supraorbitario. El margen supraorbitario es el del hueso frontal. El margen supraorbitario delimita la porción superior de la órbita, del margen de la órbita. Órbita es el espacio constituido por varios huesos donde va alojado el bulbo ocular o globo ocular y sus anexos. Además, en relación al margen supraorbitario, vamos a encontrar unos accidentes. Podemos encontrar un surco o podemos encontrar un foramen, dependiendo, en relación más o menos intermedia. Aquí, por ejemplo, aquí se está demarcando un surco, y que nosotros le vamos a decir como incisura del frontal o incisura supraorbitaria. La incisura supraorbitaria, entonces, para el paso de un nervio frontal, que es parte de la primera división del nervio trigémino, que era el quinto par craneal y que da la sensibilidad para todo el territorio de la cabeza. Por lo tanto, el primer par craneal, una de sus divisiones, nervio frontal, pasa por aquí y asciende y termina dando inervación sensitiva a toda la región. Sensitiva, sensibilidad, dolor, temperatura, etc. Bueno, cuando existe incisura, no existe
foramen. Si existe foramen, no existe incisura. Porque entonces este nervio puede pasar por un foramen supraorbitario o por una incisura supraorbitaria. Esa es una gran duda del estudiante porque dice, ¿dónde está la incisura supraorbitaria? ¿Dónde está el foramen supraorbitario? Y después va a un cráneo y encuentra uno nomás. Es que son lo mismo. Solamente que se formó un foramen si es un foramen simple. Se formó una incisura si se conformó o se quiso conformar como un foramen complejo. Solamente que no encontró hueso al otro lado. Entonces encontró por un puro lado y hizo la mitad. Una incisura. Mediana la incisura, aquí entre este gran proceso nasal, el proceso nasal interno del hueso frontal y el margen supraorbitario, nos encontramos otro espacio que se va a denominar escotadura del hueso frontal. Escotadura del hueso frontal. Hay algunas cosas que ahí no se ven, pero en los huesos, en el hueso seco se ve la escotadura del hueso frontal. Y por lo tanto se van a proyectar dos estructuras por lado y lado de la región supraorbitaria, que va a ser el proceso nasal del hueso frontal, o proceso orbitario medial, y un proceso orbitario lateral del hueso frontal, o proceso cigomático del hueso frontal, también se le llama. El proceso cigomático del hueso frontal es en una región cortante. En cambio, el proceso medial del hueso frontal es una estructura roma. En teoría roma o redondeada. No está redondeada, pero es más redondeada que esa. Por lo tanto, es roma. Y en relación a el extremo del proceso nasal del hueso frontal, vemos primero una estructura que se denomina una espícula ósea, que se va a denominar espina nasal interna, porque yo ya les presenté cuál era la espina nasal anterior que estaba en relación al maxilar. Entonces esta se llama espina nasal interna, esta se llama espina nasal, y esta se llama escotadura nasal del hueso frontal. Espina nasal interna, espina nasal, escotadura nasal del hueso frontal. Y toda la proyección se denomina el proceso orbitario medial del hueso frontal. Aquí podemos ver un hueso frontal articulado, en el cual podemos ver, por ejemplo, ahí un foramen, ¿cierto? Este es el foramen supraorbitario. Pero ahí no hay foramen, miren. ¿Qué es lo que hay aquí? Incisura. Perfecto. Y entonces, ¿qué es eso? El foramen innominado. Y eso, el surco innominado. Ah, sí, aquí está pasando la vena emisaria que me dijeron. Y por el mismo lado que describía el hueso, el otro, ¿cierto? Pero ahí también se encuentra más pequeñita nada más. Ah, antes que nos vayamos para el otro lado. Ascendiendo por el proceso orbitario del hueso frontal, nos encontramos con una cresta, que es una línea, pero después se transforma realmente en una cresta y que divide la cara anterior en una cara anterior propiamente tal y una cara anterolateral, y que va a delimitar una cara, entonces, que se va a denominar la cara temporal del hueso frontal. La cara temporal del hueso frontal y la cara anterior del hueso frontal es esta, y interpuesta entonces está una cresta del hueso frontal, la cresta lateral del hueso frontal. Cresta lateral del hueso frontal. Perfecto. Por lo tanto, su cara anterior es dos caras, ¿cierto? Una cara anterior propiamente tal y una cara lateral, que conforma parte de la región temporal. Cara inferior. La cara inferior del hueso frontal está constituida por dos porciones. Por una porción mediana, esa, que se denomina porción etmoidofrontal, y una porción más lateral que se denomina porción orbitaria. Porción orbitaria, porción etmoidofrontal. Porción etmoidofrontal. La porción etmoidofrontal es muy interesante porque presenta una gran escotadura que se va a denominar la escotadura etmoidal del hueso frontal. Y aquí tenemos la primera cosa extraña. Se llama como el nombre del hueso que lo articula, no como el propio hueso. Entonces se llama escotadura etmoidal, pero del hueso frontal, y que está dispuesta como una U hacia posterior, y en el cual se va a encajar el hueso etmoides, y un proceso óseo que se denomina proceso Crista-Galli del hueso etmoides va a encajarse ahí y va a proyectarse hacia endocránea. Y lateral a esta escotadura podemos ver un conjunto de hemicavidades, la mitad, hemicavidades o hemiceldillas, que vamos a denotar como las hemiceldillas
etmoidales del hueso frontal, porque después se van a articular con el hueso etmoides. Por lo tanto, las hemicavidades o hemiceldillas etmoidales del hueso frontal. Fíjese que en el centro, en la cara inferior, se vuelve a ver la espina nasal interna, como una proyección, y estas hemiceldillas o hemicavidades tienen todas fondo. Son como, las hemiceldillas son como fositas, fosas. Solo la más anterior, esa y esa, se van a denominar infundibulum del hueso frontal. Infundibulum del hueso frontal, esas sí no tienen fondo, esas están comunicadas con la estructuración interna del hueso frontal, específicamente con lo que se denomina seno frontal, que es el espacio interno del hueso. Y las secreciones que se van a acumular en el seno frontal van a drenar por el infundibulum del hueso y van a drenar hacia el infundibulum del hueso etmoides, el cual lo va a drenar a una estructura que se llama meato medio de la cavidad nasal. Por lo tanto, vamos a tener que el infundibulum está abierto hacia el infundibulum del etmoides para poder ser drenado al meato medio. Además, estas hemiceldillas o hemicavidades van a estar separadas por dos surcos que se abren de manera constante. El surco etmoidal anterior y el surco etmoidal posterior. El surco etmoidal anterior, en conjunto con el surco etmoidal del hueso etmoides, va a conformar un conducto, más bien un canal etmoidal. Entonces hablaremos de un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior cuando está articulado, pero si no está articulado, hablamos de un surco etmoidal anterior y posterior. ¿Qué es importante de esto? Que todas las hemiceldillas que están anteriores al surco etmoidal anterior van a drenar al meato medio. Y las que están por posterior van a drenar al meato superior de la cavidad nasal. Entonces tenemos surco etmoidal anterior, surco etmoidal posterior, articulados se van a formar conductos y van a ser para el paso de estructuras neurovasculares. Por el surco etmoidal anterior va a pasar la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior, y por el surco etmoidal posterior va a pasar el nervio esfenoetmoidal de la primera división del nervio trigémino, que es un nervio sensitivo, y la arteria etmoidal posterior, que la da la arteria oftálmica, que es división de la carótida interna. Entonces tenemos que la porción esfenoetmoidal la porción etmoidofrontal del hueso frontal es compleja en su constitución porque se va a tener que articular con el hueso etmoides. Por lo tanto, el etmoides le ocupa toda esa porción. ¿Ya? Perfecto. Porción lateral. La porción lateral se va a denominar porción orbitaria, que es una gran fosa, ¿cierto?, que conforma el techo de la cavidad orbitaria y que mantiene dos fosas importantes, una fosa que es medial y una fosa que es lateral. La fosa lateral se va a denominar fosa lagrimal, en cambio la fosa medial se va a denominar la fosita troclear. La fosita troclear es para la inserción de un cartílago, de un pequeño cartílago para que forme una polea para un músculo del músculo extrínseco del ojo, que se denomina el músculo oblicuo superior del ojo. Por tanto, la tróclea está ahí puesta. En cambio, la fosita lagrimal es para la glándula lagrimal. ¿Ya? Fosa lagrimal entonces está por lateral, la fosita troclear está por medial. Perfecto. Ahí está la porción etmoidofrontal del hueso frontal y está articulado con el hueso etmoides. Articulado. Es decir, que ahí está la escotadura etmoidal del hueso frontal. Y aquí estamos viendo la fosita troclear, que mantiene esa estructura cartilaginosa, ¿cierto?, para una polea de inserción del músculo oblicuo superior del ojo. Ahí estamos viendo las dos porciones entonces de la cara inferior del hueso frontal con su escotadura.
Cara posterior. La cara posterior del hueso frontal es más bien una cara posterior por su ubicación. Está conformada de nuevo por una escama de osificación membranosa y una porción basal de osificación cartilaginosa. En la estructura interna y mediana se ve una cresta que se denomina la cresta frontal interna. Había una cresta frontal lateral, ¿se acuerda? Pero ahora es una cresta frontal interna que se proyecta hacia superior como un surco que se denomina surco del seno sigmoide, surco del seno sagital superior. Surco del seno sagital superior. Y se proyecta hacia inferior y va a terminar en un espacio que se denomina foramen ciego o foramen, se escribe caecum, se pronuncia secum, que es lo mismo que ciego. Foramen ciego, y que finalmente se va a abrir paso hasta estructurarse completamente con la articulación del hueso etmoides. Por lateral a estas estructuras y al surco del seno sagital superior encontraremos unas grandes fosas que se denominan las fosas cerebrales del hueso frontal, porque efectivamente los polos que son frontales y los lóbulos frontales se van a proyectar hacia esa región. En la región basal de la cara interna o cara postero superior del hueso frontal nos encontraremos con una región horizontal, una lámina horizontal rugosa y que va a estar rodeada de pequeñas elevaciones que se van a denominar las eminencias mamilares y pequeñas depresiones que se van a denominar surcos digitales, o sea, impresiones mamilares y surcos digitales que van a estar mal definidas, porque lo que ocurre ahí es que los giros cerebrales intentan darle una forma a ese hueso para que los dejen pasar, pero como esto tiene osificación cartilaginosa, no lo puede lograr. Entonces queda una estructura así como enmarañada de impresiones mamilares, de eminencias mamilares y de pequeñas impresiones digitales que las dejaron entonces los giros cerebrales del lóbulo orbitario que pertenece al lóbulo frontal. Aquí estamos viendo entonces lo que corresponde a la escotadura etmoidal del hueso frontal. Ahí está el foramen ciego, que es un foramen complejo, está conformado por dos, por tanto un foramen complejo. Aquí tenemos la cresta frontal interna, el surco del seno sagital superior y unas pequeñas fositas que se ven ahí, que más bien es más constante verlas en el parietal, pero también se pueden ver en el frontal en relación al seno sagital superior, que son las fositas granulares. Para las granulaciones aracnoideas que van a reabsorber el líquido cerebroespinal y lo van a incorporar al seno sagital superior. La estructuración interna del hueso frontal está conformada por un espacio que se denomina seno, que es uno de los componentes del conjunto de senos paranasales y que se va a denominar el seno frontal. El seno frontal se puede ver en un buen estudio imagenológico, pero debemos saber que es una cavidad inconstante, que en los indígenas se ve muy reducida y que en los individuos caucasoides se ve un poquito más ampliada, que podría ser tabicada en el sector mediano o podría estar abierta y que va a drenar al infundibulum del hueso etmoides hacia el meato medio. Se puede extender lateralmente ocupando gran parte de lo que nosotros conocíamos como el arco superciliar, pero eso va a depender de cada persona. Y solo en algunas especies se ha visto que llega hasta el parietal cuando necesitan una cavidad de resonancia para poder avanzar con mucha distancia un sonido. Por ejemplo, los elefantes. Los elefantes sí mantienen un seno frontal muy expandido hacia el lateral y son capaces de hacer sonidos que son muy proyectados en distancia. ¿Por qué? Porque todos los senos paranasales van a ser cavidades de resonancia para la voz y le van a dar el timbre a un sonido. Aquí estamos viendo en un corte mediano lo que corresponde con la estructuración interna del hueso. Si esta estructura no estuviera,
tendríamos una densidad ósea muy grande y por lo tanto el peso de este hueso sería demasiado para constituir parte del cráneo. Parietal. El parietal es un hueso de osificación membranosa. Es un hueso par. Está articulado con su contralateral homólogo, está articulado hacia anterior con el frontal, está articulado hacia posterior con el hueso occipital, hacia la región lateral con el hueso temporal, y también tiene una porción que se articula con el ala mayor, la porción vertical del ala mayor del hueso esfenoides. Por lo tanto, es un hueso estratégico porque conforma gran parte de la calota. Este hueso de osificación membranosa está muy influenciado por el ambiente y este es el que se modifica más. El hueso tiene una estructura como cuadrilátera, que tiene una convexidad lateral y una concavidad por su estructura interna. El hueso en su cara lateral posee algunas estructuras de importancia. Primero, unas líneas que se proyectan de lado a lado, que se denominan las líneas temporales superior y líneas temporal inferior. Línea temporal superior, línea temporal inferior. La línea temporal superior para la inserción de la fascia del músculo temporal. La línea temporal inferior para la inserción de la estructura carnosa del músculo temporal. Y bajo esa línea, áreas rugosas que denotan la presencia de las porciones carnosas del músculo temporal y por lo tanto deja de mantenerse liso. Se vuelve más rugoso. Y en la estructura más superior, a lo que corresponde a la línea temporal superior, nos encontramos en el ángulo póstero superior con un foramen que se denomina foramen parietal y en el cual va a atravesar una vena emisaria de exocráneo hacia endocráneo, el foramen parietal. Ahí estamos viendo la cara lateral. Aquí podemos ver además que existe una porción baja del hueso parietal que se va a articular por el hueso temporal de una manera escamosa. Es decir, que la escama del hueso temporal se va a articular aquí sobre esta porción. Y van a quedar, igual que una escama de un pez, una estructura sobre la otra. Por lo tanto, ese tipo de suturas se van a denominar suturas escamosas. Así como existían otras, como que se denominaban esquindilesis. Por lo tanto, aquí vamos a tener una sutura escamosa con el hueso temporal. La cara medial o cara endocraniana del hueso muestra o denota la presencia de una arteria muy importante, una arteria que se denomina meningia media. La arteria meningia media deja labrada la cara endocranial del hueso porque tiene osificación membranosa y entonces tiene un labrado que es de anterior hacia posterior y es diagonal todo el labrado hacia posterior, hacia el ángulo póstero superior, y pareciera que se dirigen todas hacia el foramen o en dirección al foramen parietal que habíamos dicho anteriormente. En relación al ángulo inferior, pero póstero inferior, existe un surco excavado amplio, si es que el hueso está bien cortado, que denota el paso de otro seno venoso, que es el seno sigmoide lateral. Seno sigmoide lateral, surco del seno sigmoide lateral, y que sirve para saber de qué lado corresponde al hueso y cómo se orienta. Porque en el ángulo póstero superior presenta un foramen y en el ángulo póstero inferior un surco para el seno sigmoide lateral. ¿Qué es un seno? Para que inmediatamente sepamos, porque vamos a encontrar muchos surcos para senos. Un seno venoso es un homólogo a una vena. Se conforma por estructuras que son de la dura madre, que son meninges, porque es un mal diseño poseer venas dentro del cráneo, porque ocupan espacio. Y entonces, ¿para qué tener venas y meninges si podemos tener las meninges y que hagan las veces de vena? Se expanden y dejan un tubo. Y ese tubo va pasando por aquí y deja un surco. Por lo tanto, los senos venosos de la dura madre son verdaderas venas que se conforman por otro tejido que son las meninges. ¿Se entiende? Por lo tanto, aquí tenemos uno de esos senos que se denomina seno sigmoide lateral, porque tiene dos porciones, una porción lateral y una porción sigmoidea, que da la vuelta, ¿sí? Y por lo tanto, aquí estamos viendo la porción sigmoide, parte de la porción sigmoide de los senos. Todo el conjunto de senos venosos de la dura madre, todo el conjunto de esas venas, van a drenar todas o van a confluir a la constitución de la vena yugular interna.
por tanto es muy importante. Otra característica importante del hueso parietal es que cuando está articulado con su homólogo contralateral, conforma nuevamente el surco que era del seno sagital superior, que estaba conformado a nivel del frontal, que se continúa en su formación como un surco en el hueso parietal y que después va a continuar a nivel del hueso occipital. Solo que el hueso parietal posee un hemisurco del seno sagital superior. Hemisurco, es decir, la mitad del surco. Solo se conforma el surco del seno sagital superior si los dos huesos están unidos. Por lo tanto, ahí se ve muy bien el surco del seno sagital superior. Y otra característica especial es que posee la mayor cantidad de estas granulaciones aracnoídeas, que son estas estructuras que van a tomar el líquido cerebroespinal y lo van a voltear, lo van a devolver a la sangre venosa, pero que se van a dejar en el hueso como fositas granulares. Fositas granulares. Occipital. Tómese 40 segunditos, respire y sigue. Hasta ahora, duda sobre conceptos o palabras o que no sabe de qué se tratan, que le ayuden para solventarse. Se llama fosita. ¿Cuánto pequeño? Pero Lo que pasa es que en el neurocráneo, la mayoría de las fositas donde van pequeños nervios se llaman fositas. Las fosas son estructuras donde alojan, por ejemplo, porciones cerebrales. La fosa cerebral superior, la fosa cerebelosa superior. Pero las fositas son estructuras donde, por ejemplo, se aloja un ganglio. Fosita trigeminal de Gasser. Fosita piramidal. Fosita es una cosa pequeña para un trocito de cartílago, por ejemplo, la fosita piramidal. Pedacito de cartílago que va a traer un conducto desde el oído medio. Es ínfima. Esas no tienen derecho a ser llamadas fosas. No van para eso. Son fositas. No significa que no sean importantes. ¿Otra pregunta? ¿Podría explicar de nuevo lo de la parte inferior? ¿Cuál parte inferior? Era donde pasaba nada, lo de las venas. Ah, los senos venosos. Lo que pasa es que para entender los senos venosos usted tiene que saber de venas. Yo lo que le estoy haciendo es darle un bosquejo entre la descripción del neurocráneo y para qué sirven las estructuras. Pero en teoría, ¿qué es lo que yo le voy a pedir a usted? Solo por mientras, apréndaselas de memoria. Porque no tiene sentido de que yo le diga, mire, este es el seno sigmoide lateral, porque usted no sabe cuál es la confluencia de los senos. Lo que quiero decir es que los surcos que nosotros vamos a denominar para los senos son venas dentro del cráneo. Pero no hay venas dentro del cráneo con tejido venoso porque sería una mala inversión, porque le quitaría espacio al tejido nervioso. Por lo tanto, aprovecha sus propios tejidos periféricos para conformar venas. Y en la base del cráneo, cuando se unen todos, forma una vena real que se llama la vena yugular interna. Estratégico, maravilloso, ingenioso. Pero las arterias no pueden hacer lo mismo, porque las arterias no hay nada que hacer. Entonces las arterias sí se meten dentro. Pero también tiene sus características especiales. Todo lo que va hacia el neurocráneo es especial. Entonces, cuando yo le digo, mire, por aquí va tal nervio, por aquí, es para que usted cuando lo vea,
se acuerde y diga, ah, sí, por aquí pasa un nervio. No importa si no conozco el nervio todavía, pero por aquí va uno. No importa que no sepa lo que es la carótida interna, pero este es el espacio para la carótida interna. Debe ser importante, porque si me lo nombran, será importante. A eso quiero llegar. Después, cuando usted observe cuál es la porción petrosa de la carótida interna y cómo da vueltas dentro de la porción petrosa del hueso temporal, ahí va a ser importante que usted maneje esa información. ¿Vale? Así que no se complique todavía. Bueno, occipital. Mire, hasta ahora hemos visto dos huesos que son muy sencillos en su estructuración porque son cosas que se pueden, primero, son pocas estructuras y además se pueden ver perfectamente. Pero estos huesos, como los que vamos a empezar a ver, ya no tienen una cara externa y una cara interna o endocranial. Ahora empiezan a tener porciones y cada porción se va a empezar a dividir para ser descubierta o descrita, para que usted le haga un mapeo completo de ese hueso. El hueso occipital es un hueso que se forma por los 5 centros de ossificación. Tiene distintas porciones. Una porción que se va a denominar basilar, una porción que se va a denominar escamosa, una porción condilia, mire, una porción escamosa, que es todo esto. Esta es una vista postero-inferior del hueso exocraniano. Una porción escamosa, una porción basilar, una porción condilar, que algunos textos la llaman como porción cóndilo-basilar, pero si está vista por el otro lado, por la región endocraniana, entonces le van a decir clivus, y ya no es porción basilar, ahora es clivus, y está en relación con el tronco del encéfalo, y tiene un conjunto de procesos que son expansiones. ¿Usted sabe lo que es un proceso? Un conjunto de procesos que van a interactuar con estas otras porciones. El hueso occipital entonces se conforma por 5 centros de ossificación que se unen, y en algunos casos uno de estos centros se va y termina formando uno de los huesos accesorios, ¿cierto? Que es del cráneo, que son muy típicos y sobre todo a nivel de este tipo de huesos. Cara posterior o porción exocraniana. Esta porción en realidad es una cara posterior-inferior del neurocráneo, de tal forma que se forma por una escama del hueso occipital, un extremo que se denomina el extremo superior del hueso occipital y una región central que se proyecta y que se va a denominar protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa demarca el origen de ciertas líneas y que nosotros vamos a delimitar como esta, que se denomina línea nucal superior, en otros textos suprema, depende del texto que lo lea, pero cualquiera de las dos está bien, línea nucal suprema o línea nucal superior. Luego desciende desde la protuberancia occipital externa una cresta que se denomina cresta occipital externa, cresta occipital externa, y de la cresta occipital externa nace la línea, que son la línea nucal inferior. Las líneas nucales van a delimitar espacios rugosos para la incorporación, para la inserción muscular de los distintos planos de los músculos de la nuca. Y en la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior va a delimitar la transición entre la ossificación membranosa y la ossificación cartilaginosa, que por ser parte de la base del cráneo. Toda esta región posee ossificación cartilaginosa. ¿Ya? Por eso que siempre se da esta estructuración con esas líneas, etc. La cresta occipital externa termina a nivel de un gran foramen que se denomina foramen magno. Y bien puesto el nombre, magno, magnífico, espectacular, el gran foramen. Porque por ahí va a pasar el tronco del encéfalo, el tronco encefálico, el foramen magno entonces del hueso occipital. Lateral al foramen magno podemos ver estas dos estructuras que son articulares y se van a denominar los cóndilos del occipital, que tienen la forma de una huella plantar que va a ser homóloga a la que nosotros veíamos en relación al atlas, solo que esta es convexa, en la del atlas son cóncavas. Y en relación a estos cóndilos vamos a tener dos forámenes. Un foramen que se denomina foramen condilio posterior, que está ahí con esa flechita, foramen condilio posterior, y con otra flecha acá el foramen condilio anterior.
el foramen condilio posterior a veces forma un canal, como aquí. Otras veces está obliterado y se forma una fosa. Entonces vamos a tener foramen condilio posterior o en algunas veces vamos a tener una fosa condilio posterior. En relación anterior, que aquí no se ve por la cara exocraniana, pero está la fosa condilia anterior, siempre posee un canal, siempre está abierta, porque por ahí pasa el nervio hipogloso. Y el nervio hipogloso es el 12º par craneal. Los pares craneales son los nervios más importantes del sistema nervioso, porque hacen funciones maravillosas. No es que sientan nomás, hacen otras cosas. Por lo tanto, existen 12 nervios en el tronco del encéfalo, 10 de ellos en el tronco del encéfalo, 2 de ellos, los más superiores, hacen en realidad del encéfalo, de las regiones superiores del cerebro. Pero estamos hablando de que cada vez que nosotros decimos, mire, por aquí pasó el 12º par craneal, es como que hubiese pasado un Aston Martin por aquí afuera. Entonces usted lo va a mirar. Por lo tanto, si yo le digo, mire, por aquí pasó el 12º, por aquí pasó el accesorio o el glasofaríngeo, eso es importante. Esto es importante. Esto es preguntable. Esto me lo van a interrogar. ¿Por qué va a ser así? Entonces, el foramen condilio anterior es el más importante que el posterior porque está el nervio hipogloso. El posterior no, porque el posterior pasa una vena emisaria algunas veces o otras veces forma un plexo venoso que no alcanza a perforar el hueso y se conforma solamente un plexo en una fosa. Punto. Foramen condilio posterior no es nada más que un escondite para unas venas. Bueno, lateral al cóndilo nos vamos a encontrar con unos procesos que se denominan los procesos yugulares. Procesos yugulares del occipital. Importante, los procesos yugulares del occipital se reconocen por todas las caras, pero por la cara exocraniana se reconoce porque delimita el extremo de la línea nucal inferior. O sea que la línea nucal inferior llega hacia esa región. Y entonces te dice, aquí terminó, aquí comienza los procesos yugulares del occipital. Yugulares. Yo le dije que en el cráneo se formaba la vena yugular interna. Aquí, en esta región. Solamente que el foramen va a estar construido por varios huesos. Uno de ellos, el hueso occipital. Y luego, hacia la porción más basal, vamos a tener la porción basilar. Basilar es basal, ¿ya? De la base. La porción basilar del hueso occipital. Ahí tenemos un hueso occipital, vista exocraniana, pero un poco más rotado para ver la porción basilar. Esta es la porción basilar del occipital. Por lo tanto, tenemos el foramen magno, tenemos los cóndilos del occipital, lateralmente tenemos los procesos yugulares, la porción basilar del occipital está acá. Fíjense que aquí no se ven, pero existen, que delante del foramen magno existe un pequeño tubérculo que se puede palpar, que se denomina tubérculo faríngeo. Y es un tubérculo importante, no lo nombran en los textos, pero sí es importante porque el tubérculo faríngeo denota la inserción de la faringe a través de un esqueleto fibroso que se proyecta ahí y se toma de ahí. Por lo tanto, el tubérculo faríngeo es importante. Delante del tubérculo faríngeo existe una fosa que es difícil de percibir, que se denomina fosa navicular. Fosa navicular. Porque tiene la forma de un bote. ¿Ve que es lógico? Es fácil esto, todo es fácil. Y luego en el centro un pequeño orificio. Un pequeño orificio que puede caber una aguja. Que se va a denominar fosita faríngea. Y la fosita faríngea denota el paso de las estructuras faríngeas cefálicas de la glándula hipófisis, que se formó en el exocráneo y se incluyó hacia el endocráneo y formó la hipófisis y quedó finalmente en la silla hipofisiaria ex silla turca. Por lo tanto, por ese espacio embriológicamente pasó la hipófisis. Es una maravilla, pues. Tiene que saberse la fosita faríngea, tiene que encontrarla. Todos los huesos la poseen. Entonces tenemos un tubérculo faríngeo, una fosa navicular y una fosita faríngea que se encuentra en esa región. ¿Ve? Ahí está la diferencia entre fosa y fosita. Fosa navicular, grande. Fosita faríngea. Cabe la punta de una aguja. Y después tenemos el extremo del hueso occipital, que es un extremo
más bien convencional. Es un extremo creado por un corte de sierra, porque eso es continuación con el hueso esfenoides. Y entonces una sierra corta esto y dice que tiene una cara por anterior, pero en realidad no tiene esa cara, porque eso se sinostosa, se fusiona con el hueso esfenoides a los 25 años. Y esa sutura esfenoidal se va a producir como la última etapa del crecimiento de una persona. Es la última sutura que se fusiona para terminar el crecimiento de un individuo. A pesar de que la sutura esfenobomeriana puede ser posterior, pero es variable. Podría ser a los 30 años, podría ser a los 20 años. Eso no se considera. Podría ser a los 40 años. Pero es que esa es una sutura entre cráneo y cara, última, a nivel de la región del tabique nasal. Entonces se considera que esta es la verdadera sutura de última del crecimiento. Ahí termina el crecimiento de la base del cráneo. Región basilar articulada. Esto es anterior, esto es posterior, este es el foramen magno, esta es la porción petrosa del hueso temporal, la fosa yugular, la fosita carotida, etc. Pero esto es lo que estamos analizando. Y estos son los cóndilos del occipital. Aquí estamos viendo el tubérculo faríngeo. Esta área es la fosa navicular. Esta área es la fosa navicular. Y ese es la fosita faríngea. Fe. Más claro. Cara endocraneal. Cara endocraneal, entonces tenemos que existe una región escamosa que está acá y una región cóndilo basilar que está por acá. En la región escamosa y en el centro de la región escamosa existe un tubérculo óseo que se va a denominar la protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna, y que va a demarcar una cresta que se denomina cresta occipital interna y que después se va a abrir en un surco, o sea, es cresta y después aquí es un surco y se abre. Y se abre hacia el foramen magno para el seno sagital inferior. Para el seno sagital inferior. Surco del seno sagital inferior o surco del seno occipital, lo mismo. Cresta occipital interna. Y hacia el lateral de la protuberancia occipital interna, unos surcos que se denominan surcos del seno lateral o surcos transversos. Pero son para el seno, o para la porción transversa del seno lateral. Eso significa que yo le había dicho, a ver si me comprenden. Yo le había dicho que los otros huesos, bueno, si es permanente yo no fui. Miren, yo le había dicho de que esto es un surco que se proyecta así. Y por este lado igual. De tal forma que el seno lateral que nace de la protuberancia occipital interna tiene una porción transversa, como lateral, y una porción sigmoidea, como la letra sigma, curva. Por lo tanto, tiene una porción sigmoidea. Y dijimos que el surco del seno sigmoide, una porción del surco estaba en el parietal. Y otra porción de la región sigmoidea está en el temporal. Por eso que usted se va a encontrar, este es el surco del seno sigmoide, pero eso ya lo habíamos visto en otro hueso. Es que está en varias partes. Porque esto se va a conformar después de un cráneo articulado. Y al final se va a abrir en un gran foramen que se denomina foramen yugular. Y se va a formar la vena yugular interna. Por lo tanto, esta vena es la más importante de la región de la cabeza. A pesar de que existen varios sistemas yugulares. Mira, ¿se entiende? Más o menos. Bien. Pero si no lo entiendo, no importa. Tendrá 1, 2 o 3 años para entenderlo. ¿Cierto? Depende de cuántas veces haga el curso. De la protuberancia occipital interna hacia superior también hay un surco, miren. Ese es el surco del seno sagital superior, que lo vimos en el frontal, después lo analizamos en el parietal como hemisurcos y después se proyecta
hacia el hueso occipital, de tal forma que termina la protuberancia occipital interna. ¿Se dan cuenta que en la protuberancia occipital interna se proyectan todos los senos, o gran parte de los senos venosos, y se confluyen por detrás? Entonces, Herófilo de Calcedonia, ¿se acuerda de él? Lo vimos. Herófilo de Calcedonia, uno de los primeros anatomistas, se dio cuenta de eso. ¿Y sabe cómo le puso? La prensa de Herófilo. Entonces se llamó por muchos años prensa de Herófilo. Ahora se llama a esa región, no a la porción ósea, a la región confluencia de los senos venosos. Hermoso, ¿cierto? Porque es muy lógico. Pero en algún momento se llamó la prensa de Herófilo. Bien, y esta región, el surco que se denomina al completo, se denomina surco cruciforme. Mire, el surco cruciforme del occipital delimita 4 espacios que son fosas. Las fosas, dos fosas superiores que se denominan fosas occipitales superiores y 2 fosas que se denominan fosas occipitales inferiores. Las superiores son fosas cerebrales, las fosas cerebrales del occipital. Las inferiores son fosas cerebelosas. Fosas cerebelosas. Porque aquí va el cerebelo y aquí está el lóbulo que es posterior o occipital del cerebro. Hacia la región inferior volvemos a ver el foramen magno, la porción basilar del occipital, y aquí estamos viendo los que se denominan tubérculos yugulares. Tubérculos yugulares. Antes veíamos los procesos yugulares, ahora los tubérculos yugulares. Y de nuevo una flecha que denota el paso del 12º par craneal a través de el canal del hipogloso. Y ahí de nuevo el canal del hipogloso, pero ahora vamos a verlo con una cara endocraneal. En la cara endocraneal, como la otra. Si lo que pasa aquí es que lo que estábamos analizando era la porción escamosa, que es toda esta porción endocraneal, la que está dentro. Pero aquí giraron un poquitito para poder observar mejor la porción endocraneana, pero basilar. Y entonces, en la región cóndilo-basilar ahora va a cambiar de nombre y se va a denominar el clivus. El clivus, por la región endocraneana, recibe al tronco del encéfalo. Lo recibe y el tronco del encéfalo queda recostado sobre el clivus. De tal forma que el tronco encefálico y versus la médula espinal tienen una inclinación, un ángulo, no como en el néter, que hace una cosa recta arriba. No es así en la real. Lo real es que hay una inclinación y el tronco encefálico está acostado y tiene una cara inferior y una cara superior el tronco encefálico, no cara anterior y cara posterior. ¿Ve que le deforma todo eso? Bien. ¿Por dónde pasa? Vamos para allá. Mira. Vamos a ir descendiendo y vamos a ver hasta dónde se encuentra la vena yugular interna. Entonces la porción del clivus es de la porción basilar, ¿cierto? Pero vista endocraniana. Hacia el lateral de la región del clivus vemos en los surcos, ahí se nota mejor en el dibujo, que es el surco del seno petroso inferior. Surco del seno petroso inferior. Surco del seno petroso inferior. Y ese surco termina en unas espículas óseas, miren, mejor se ve ahí. Ese se denomina el tubérculo yugular. También se le denomina tubérculo intrayugular. Y según la Target, que a mí me gusta más, se dice proceso intrayugular. O proceso yugular. Pero mejor proceso que tubérculo. ¿Por qué? Porque ese era el tubérculo. Entonces es como un doble nombre. Entonces esto es el proceso intrayugular o proceso yugular. Este es el tubérculo yugular del occipital y entre ambos una escotadura que se denomina escotadura yugular del occipital. Escotadura yugular del occipital. Y detrás del tubérculo yugular un surco del occipital del seno sigmoide lateral. Seno sigmoide lateral. Surco del seno sigmoide. Por lo tanto, a este espacio aquí llegó el seno sigmoide, así.
De tal forma de que esto denota el surco del seno sigmoide lateral, del occipital, y después forma una escotadura yugular que en conjunto con la escotadura yugular del temporal conformarán una fosa que se denomina fosa yugular, y ahí comienza la yugular interna. ¿Ya? ¿Ve? Todo es lógico, lindo, todo coincide, todo es una maravilla. Imagino que se entraba en ingeniería y estuviese en cálculo. Es un tremendo curso que es de anatomía humana, lo más maravilloso que existe. Tiene que aprovecharlo, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que invertir horas, tiene que gustarle. Porque usted se metió en medicina, miren lo que le voy a decir. Con lo que me disculpen las ciencias menores, pero no para estudiar salud pública. Usted vino a estudiar esto. De paso, también va a saber lo otro, de paso. Pero usted viene a estudiar esto. Esto le va a armar el conocimiento completo restante. El resto de anexos. Que no me vengan a decir que salud familiar, no sé qué. Eso es anexo. A ver si hacen salud familiar sin anatomía. A ver si hacen alguna cosa en medicina sin anatomía. No existe. Pero es importante, sí, es importante. Como ciencia menor. Bueno. Entonces tenemos proceso yugular, tubérculo yugular, escotadura yugular, surco del seno sigmoide lateral, y ahí se conforma la vena yugular interna. Perfecto. Y mira ahí, se ve lo que nosotros hablábamos antes como el proceso yugular de la porción escamosa del hueso occipital, que lo veíamos por la región exocraneal. Etmoides. Mire, el etmoides es un hueso especial porque es pequeño, porque dimos luces de él cuando hablamos del hueso frontal, y especialmente cuando hablamos de la cara inferior de la porción etmoides frontal del hueso frontal. El hueso etmoide se compone de una lámina ósea, que es una lámina vertical, ahí usted está viendo, una lámina ósea que es horizontal, y dos masas óseas que se denominan masas laterales que cuelgan de la lámina vertical, de la lámina horizontal del hueso etmoides. Es un hueso pequeño. Estamos hablando de un hueso de aproximadamente 2 centímetros, ¿ya? Anteroposterior, y más o menos 2 o 2,5 centímetros a nivel cefalocaudal. La lámina vertical se compone de dos porciones, porque la lámina horizontal lo atraviesa en 1/5 superior y en 4/5 inferiores. O sea que la lámina vertical está casi por completo hacia el nivel inferior. Y solo la proyección de la lámina vertical hacia el endocráneo, que es su quinto más superior, forma parte del endocráneo. O sea, forma parte de la región interna. Y esa se llama proceso Crista-Galli o proceso cresta de Galli. El proceso Crista-Galli es importante porque denota la inserción de las meninges. Se forma por inserción meningia. Cuando uno extrae un cerebro, quedan puntos estratégicos donde el cerebro no se puede extraer. Uno de esos es el proceso Crista-Galli. Entonces uno tiene que meterse al proceso Crista-Galli y cortar, así casi ciego, para poder finalmente traccionar y sacar el cerebro. ¿Ya? Entonces el proceso Crista-Galli es para inserción meningia. Este hueso además está casi por completo corticalizado. Este hueso casi no tiene hueso esponjoso. Mire qué interesante. ¿Dónde tiene hueso esponjoso? En una porción, casi la porción inferior de la lámina vertical, que en la región inferior se va a denominar la lámina perpendicular del etmoides. O sea, la lámina perpendicular del etmoides mantiene su región inferior un poquito de hueso esponjoso. Entonces, un hueso tendrá alguna significación, un hueso que está conformado de pura cortical. ¿Se acuerda para qué era bueno la cortical? Para resistir fuerza de tipo longitudinal, en el eje longitudinal, ¿cierto? Es decir, si este hueso yo lo golpeo así, no le pasa nada. Si yo lo golpeo así, no le pasa nada. Si lo golpeo así, no le pasa nada. Si lo golpeo desde el otro lado, no le pasa nada. Pero si usted lo golpea así, se fractura completo. Porque no tiene sustento
de tejido óseo esponjoso. Por lo tanto, este hueso, cuando existen golpes a nivel sobre todo de órbita, a nivel de la región orbitaria, se fractura. Porque este hueso conforma parte de la región orbitaria. La región orbitaria estaría aquí, miren, así. Y conforma parte de la región nasal. La nariz estaría aquí. Por lo tanto, esa lámina, la lámina externa de los masas laterales, se denomina lámina orbitaria de etmoides. La lámina orbitaria de etmoides. También se le denomina la lámina papirácea del etmoide. ¿Por qué papirácea? Porque usted se imagina tener en la mano, por ejemplo, el papiro de Havers. ¿Se acuerdan del papiro de Havers? ¿Se le imagina en la mano así para tomarlo y echárselo al bolsillo? Si hace eso, ¿qué pasa con el papiro? Se rompe inmediatamente. Entonces esta es una lámina papirácea, porque pareciera ser de papiro y usted lo rompe rápidamente si lo golpea aquí. Por lo tanto, es una lámina muy frágil. ¿Por qué? Porque está conformada solamente por una lámina de hueso cortical. Es un hueso, además, que forma parte de la órbita, de la cavidad nasal, de endocráneo, de la cara, y que forma espacios internos, como estos, espacios que se articulan con otros huesos, como estos, o como estos. O sea, tiene una configuración interna de senos, tiene una configuración interna en relación a la cavidad nasal, y por lo tanto se describe como un hueso que posee, es un cubo de 7 caras. Miren lo extraño. ¿Has escuchado un cubo de 7 caras? No, las caras son 6 nomás. Bueno, pero es que este tiene una cara escondida, pero este tiene una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, y esa cara. Una cara que es medial. Y que es la única forma de observar a un hueso etmoide constituyendo parte de la cavidad nasal. ¿Cuál es su ubicación? Su ubicación es la fosa craneal anterior. Es pequeño, miren. Eso es todo. Pero lo que pasa es que cuando usted lo ve articulado, usted ve más o menos 1/5 o 2/5 del hueso en el endocráneo. El resto de las masas laterales están aquí, por debajo, conformando la articulación con el hueso frontal, conformando las cavidades o centillas etmoidofrontales que vimos al principio. Por lo tanto, cuando usted mira esto, usted ve casi 1 o 2/5 del hueso. El resto del hueso está por debajo del frontal. Pero igual es pequeño. Entonces está conformado por esto: por una lámina perpendicular del etmoides, un proceso Cristagalli, una lámina horizontal, una masa lateral a cada lado, y en la región más medial de la lámina horizontal, una lámina acribillada, es decir, que tiene cribas, es decir, que está perforada con muchos, múltiples forámenes. Lámina acribillada, que va a ser la lámina cribosa del etmoides. Ahí está. Estamos viendo el etmoides vista endocraneal, donde se observa el proceso Cristagalli, que tiene 2 vertientes. Una vertiente vertical anterior y que conforma en articulación con el hueso frontal el foramen ciego o secum, y por el posterior o la vertiente posterior del proceso Cristagalli es diagonal y va a terminar hacia posterior del hueso en articulación con la cara anterior del hueso esfenoides, que está aquí, que está fusionado, pero este es esfenoides. Por lo tanto, en la vertiente posterior se fusiona con el esfenoides, delimitando espacios por lado y lado, o los surcos que se pueden observar en la región endocraneal y que se denomina la lámina cribosa del etmoides. Lámina cribosa del etmoides. Esa lámina cribosa tiene un orden en relación a los orificios. Porque usted lo denota aquí, mira, observa lo siguiente. Observa que los forámenes más mediales son más amplios que los forámenes intermedios y que vuelven a ser amplios en los forámenes más laterales. Por tanto, tenemos forámenes amplios por medial, forámenes amplios por lateral y forámenes intermedios que son pequeños. Además, por anterior está más perforada que por posterior, y por anterior mantienen un surco que más bien es una hendidura, que se denomina la hendidura etmoidal,
Y la hendidura etmoidal no es nada más que para inserción meningia. No pasa en estructura neurovascular. Hendidura etmoidal. Inserción meningia. Y luego tenemos un foramen que se encuentra ahí, que es el foramen etmoidal anterior. Foramen etmoidal anterior que conforma un conducto por dentro, conducto etmoidal anterior, y que le va a dar la irrigación e inervación a la cavidad nasal, porque por ahí va a ir el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. Lo que no se ve aquí es el foramen del nervio etmoidal posterior, porque no está por la cara endocranial, está por debajo. Por tanto, el único que nosotros vemos es la hendidura etmoidal y el foramen etmoidal anterior. ¿Por qué conducto es acá? ¿Qué cosa? Conducto. Canal. Porque en realidad dijimos que los canales son óseos y los conductos blandos. Lo que pasa es que después cuando tenga mucosa va a ser un canal. Entonces casi que siempre se va a hablar de canal, perdón, va a ser un conducto. Así que siempre uno va a hablar de conducto, pero ahora no, ahora es canal. Bien, entonces la lámina cribosa del etmoides. ¿Para qué es la lámina cribosa del etmoides? Para la incorporación del bulbo olfatorio y del tracto olfatorio del primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio se proyecta aquí y deja su bulbo aquí y comienza y envía sus pequeños nervios hacia la mucosa más superior de la cavidad nasal para hacer el receptáculo de partículas químicas y detectar el olor. Por lo tanto, tiene un enmarañado de pequeños canales o canalículos en el interior de ese hueso que van a dirigirse hacia la estructura más interna del hueso etmoides. Chiquillos, estamos pasados. Dejémoslo hasta aquí, continuamos mañana y si terminamos, continuamos con articulación. ¿Perdón? Irregular, neumático y impar mediano.